Buen día. En este video les voy a explicar cómo podemos evaluar proveedores a partir de unas puntuaciones asignadas para seleccionarlos, ya que estos dos aspectos forman parte de los procesos clave de aprovisionamiento. La metodología que vamos a seguir es esta. Primero, ponderamos los criterios de evaluación con la técnica multicriterio AHP. Entonces, vamos a seguir esos pasos. Después, asignamos las calificaciones a cada proveedor. Puede ser objetiva o puede ser subjetiva. Entonces, objetiva a partir de datos que ya se han recolectado, u objetiva, pues cada persona, la persona que va a tomar la decisión, asigna una puntuación. Después se normalizan los puntajes asignados, porque estos valores pueden diferir en sentido y en magnitud. Es decir, tienen diferentes unidades y el sentido quiere decir que algunos mejoran en la medida en que aumenten y otros mejoran en la medida que disminuyen. Entonces tienen sentidos contrarios. Bien, entonces se deben normalizar esos puntajes y una vez normalizados ya calculamos la media aritmética ponderada, que es lo que nos va a dar el puntaje ya consolidado, el puntaje final de cada proveedor, y es el que nos permite, nos soporta la decisión para saber cuáles son los que vamos a elegir. Vamos a pasar ya al desarrollo de la metodología. Entonces, el paso 1 es calcular la ponderación de los criterios mediante la técnica multicriterio AHP. Aquí están las escalas de los valores de la escala, la relación de intensidad. ¿Sí? Pues, entonces, para desarrollar la técnica AHP, la técnica multicriterio AHP, primero debemos trabajar la matriz de comparación, hacer la matriz de comparación o de paridad A, le vamos a llamar matriz A. Recuerden que las matrices se designan con letras mayúsculas y en negrilla. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vamos a evaluar, recuerden que siempre la diagonal es 1, ¿sí? pues que según la escala, pues tiempo de entrega, si yo comparo tiempo de entrega con tiempo de entrega, pues va a ser lo mismo. ¿Sí? Si yo comparo calidad con tiempo de entrega, recuerden que siempre se lee primero fila y después columna, o sea, yo comparo calidad con tiempo de entrega. Si yo digo 2, quiere decir que calidad es un poco más importante que el tiempo de entrega, según esta escala. Recuerden que pueden haber valores intermedios, 1, 2, 3, 4, ¿sí? Y los recíprocos, que es 1, un medio, puede haber un medio, un tercio, un cuarto. Recuerden que entre 1 y un medio, por ejemplo, no hay más valores, o sea, es una valoración discreta, son solamente esos valores. Bien. Y lo mismo si yo comparo, por ejemplo, el costo del SKU con la calidad, bueno, hagámoslo con la calidad, vemos que el SKU, miren aquí, es menos importante, el costo del SKU es menos importante preferido que la calidad. SKU significa Stock Keeping Unit, o sea, es cada referencia de producto. Muy bien, entonces ya tenemos esta, digamos, la asignación de las valoraciones según la escala de SATI. Ya las tenemos. Esto pues se supone que los que están evaluando deciden qué valor dar de la escala para cada uno de los criterios, porque queremos saber la importancia o el peso que tiene cada uno de estos. Y lo vamos a cuantificar a partir de unas valoraciones subjetivas, recuerden, que se toman de la escala de SATI. Bien, listo. Después aquí están las fórmulas. Entonces, cuando se define la calificación de los criterios A y J, ¿qué es? Cada celda es una IJ. Entonces, este sería A11, A12, perdón, A13, A14, A21, A22, A23, A24. O sea, la posición, el valor, la posición en la celda, pues hace referencia al elemento de la matriz. Bien, entonces vamos a hallar el TJ. Miren que la I hace referencia a las filas y la J hace referencia a las columnas. ¿Sí? Entonces, el TJ, que es igual, dice que es la sumatoria en I de A sub IJ para todo J. Entonces, mire que la sumatoria la tenemos que hacer en I. ¿Y cuál es I? Vamos a borrarlo acá. Entonces,
Este es I, tiempo de entrega, I, calidad, I, tasa de surtido, I, costo del SKU, o I1, I2, I3, I4. Entonces, la sumatoria tiene que ser en I, sumatoria en I. Y mire que aquí dice que por cada J. ¿Cada J cuál es? Recuerden que J, en este caso, hasta el momento, pues son las columnas. Aquí son las columnas. Entonces, para el J1, para el J2, entonces le doy control enter, ¿sí? Aquí J2, J3, J4, entonces cada uno tiene los resultados. Voy a tener 4 resultados porque por cada J voy a tener una sumatoria de los valores en las filas. Bien, entonces así es como se lee esa fórmula. Bueno, ya tenemos el TJ, que es el total pues de cada una de las columnas, y pasamos bueno, hay un cálculo que dice acá. Entonces cuando uno asigna la escala SATI, por ejemplo, yo le doy aquí 2, recuerden que la diagonal, o sea, el valor correspondiente por encima de la diagonal es el inverso, el recíproco, según la escala. Entonces si yo pongo 2, aquí tiene que ser un medio. Si yo pongo 1, pues 1 entre 1 debe ser 1, ¿sí? Muy bien. Si yo pongo aquí un tercio, pues este vendría siendo 3. Si aquí pongo un medio, aquí 2, y aquí un quinto y 5, y así sucesivamente. Entonces yo utilicé la fórmula transponer, lo puse desde acá, pues este 1. Entonces uno selecciona acá, le digo que es el recíproco, 1 entre transponer, le doy control shift enter, para que me debe estar, como es una matriz, como es un vector, entonces debe estar aquí entre corchetes. Bien. Bueno, igual ustedes pueden hacerlo así manual, 1 entre cada uno de estos valores. Entonces, perdón, tengo que borrar todo. También otra forma de hacerlo es que ustedes hagan 1 entre 2, ¿cierto? Entonces, 1 entre 1, ¿sí? 1 entre para que les vaya dando. Ay, perdón. Igual 1 entre y ahí les va dando, ¿sí? Muy bien. Entonces, es otra forma de hacerlo. Yo lo hice pues con la función de transponer. Bueno, otra advertencia, estos valores están así en el formato que los tengo, pues por si acaso los conocen, yo lo tengo en fracción, ¿sí? Ustedes lo pueden dejar en números si quieren, o sea, como se sientan más cómodos, ¿vale? Entonces yo lo tengo en fracción. Bien. El paso, dentro del paso 1, que es la técnica HP, o sea, todavía estamos en la técnica HP. Entonces, la técnica HP, primero se establece la matriz de comparación. Estas valoraciones pues las asignan las personas que están calificando para saber cuáles los criterios, los pesos o la importancia que tienen los criterios. Pasamos a la matriz de normalización. Entonces, la matriz de normalización, ¿en qué consiste? Miren la fórmula, me dice que cada N y J, entonces este es N11, N12, N32, ¿sí? N43, ¿sí? Bien. Corresponde a cada uno de los valores en la matriz de comparación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a darle aquí fórmulas. Entonces, ¿qué tomo? Este valor es dividido entre ¿sí ven? Ahí está la fórmula A21 dividido entre el TJ, sería el T1. Muy bien. Muy bien, entonces aquí lo mismo, por ejemplo, para fórmulas, vamos a quitar flechas, aquí rastrear. Entonces, ¿qué tomamos? Cada valor, o sea, cada valor de la matriz A lo dividimos entre el TJ, que es, y me da el correspondiente N y J. Muy bien, vamos a quitar acá, quitar flechas, listo. Listo, entonces ya tenemos esta matriz de normalización, digamos, necesitamos normalizar esos puntajes. Hasta el momento, entonces, estamos dentro de la técnica AHP. Pasamos, el siguiente paso dentro de la técnica AHP es hallar el vector de prioridad o ponderación de los criterios W. Este se llama W.
Aquí ya tenemos los pesos de cada uno. Entonces dice que es la sumatoria en J, sumatoria en J. Entonces yo qué tengo que hacer, coger cada uno de estos valores, sumarlos, ¿sí? Cada uno de estos valores. Entonces digamos para el W1, para hallar este W1, tengo que tomar estos valores y dividirlo entre el número de criterios. ¿Cuántos criterios hay? Pues 4. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Entonces sumarlos y dividir entre 4. ¿Eso qué es? Pues no es más que pues, el promedio de estos valores. Entonces aquí tomo esos valores porque la sumatoria es en J. J1, J2, J3, J4. Recuerden que I es así. Sumatoria en I sería I1, I2, I3, I4. Pero yo estoy haciendo la sumatoria en J, entonces sumo los valores y los divido. Pues, para resumirlo, pues sí, no es más que el promedio. Entonces ustedes simplemente hallan el promedio de cada uno de esas, digamos, de esas filas, ¿sí? Para que me dé el respectivo valor en la fila del vector W. La sumatoria aquí me tiene que dar 1. Muy bien. Entonces, sencillo. Después viene la verificación de la consistencia. Es necesario verificar la consistencia de esos valores, ¿sí? Si da inconsistente hay que replantear esta matriz de comparación, ¿sí? Debe ser que hay algo inconsistente ahí en la evaluación. Esto precisamente es la ventaja de esta técnica, que no solamente pues parte de una valoración subjetiva, pero mide qué tan coherente y qué tan consistente es esa evaluación que usted está dando o que está asignando. Entonces, miren que tengo que hacer esta multiplicación, tengo que multiplicar la matriz A, que es la matriz de comparación, tengo que multiplicarla por el vector W. El vector W es donde están las ponderaciones, es este que está acá. Aquí yo ya tengo el peso de cada uno de los criterios, pero tengo que verificar qué tan consistente es. Entonces, para hallar esa consistencia, miren, voy a mostrarles acá, tengo la matriz, o sea, la matriz A es una matriz de 4 por 4. El vector W es un vector de 4 por 1. Entonces, 4 por 4 por 4 por 1. Entonces, si las columnas de la matriz son iguales a las filas del vector, entonces sí se puede hacer la multiplicación. Y al final me va a resultar un vector de 4 por 1, que es este que está acá. Ahora, para hallar el nmax, simplemente ustedes ya tienen este vector que es A por W, que es este que resultó acá, no es más que sumar las filas de ese vector. Entonces, al sumar las filas de ese vector les va a dar el nmax. ¿El n qué es? El n es el número de criterios. ¿Cuántos criterios hay? Hay 4 criterios. Sí, hay 4 criterios. Entonces yo lo que hice fue contar las celdas, contar A, recuerden contar A, estas celdas no vacías, ¿sí? Y me da el número de criterios. Ustedes simplemente lo pueden poner manual. Con estos valores ya ustedes pueden aplicar estas fórmulas que están aquí. Apliquen estas fórmulas que están aquí para hallar el CI, que es el índice de consistencia de la matriz de comparación A, el índice de consistencia aleatoria, ¿sí? Y está el CR, pues que es la división entre estos dos. Entonces aquí ya tienen. Fíjense que aquí me dice que es consistente, porque si el valor, bueno, aquí lo tengo en el comentario. Si el CR es menor que 0,1, entonces el nivel de consistencia es aceptable. Bien, muy bien. Entonces, hasta aquí ya terminamos la fase de ponderar los criterios a través de la técnica AHP. Entonces, ¿cuál es el resultado? Esta es la ponderación, o sea, este es mi resultado final. El resultado final no es este simplemente es una verificación de la consistencia. Entonces, si es consistente, este vector de ponderaciones está bien y ya podemos empezar a trabajar y asignar las ponderaciones. Entonces, el tiempo promedio de entrega, por ejemplo, tiene una ponderación del 23.82% o 0.2382. El de calidad tiene una ponderación de 0.4538. La tasa de surtido tiene una ponderación de 0.2155 y el costo de 0.0925. Entonces, como ven, el que más pesa es calidad y los que tienen un peso similar son tiempo de entrega y tasa de surtido fill rate. El que menos pesa o menos ponderación tiene es el SKU. Entonces, con estas ponderaciones ya vamos a la fase 2 o al paso 2. Esta es la segunda parte de la metodología
para la evaluación y selección de proveedores. En la primera parte trabajamos la técnica AHP, técnica multicriterio, para establecer la ponderación de los criterios de evaluación de los proveedores. En esta segunda parte vamos a trabajar pues, las calificaciones, cómo normalizar los puntajes asignados, cuando difieren en magnitud y sentido, y una vez normalizados los puntajes, pues vamos allá a la media aritmética ponderada. Recuerden que la evaluación y selección de proveedores forman parte de los procesos clave de aprovisionamiento. Entonces procedemos con la técnica. Entonces ya recuerden la primera parte, ya establecimos la asignación de valoraciones según la escala de Satie, que forma parte de la técnica multicriterio AHP. El siguiente paso fue hallar la matriz de normalización. Después de la matriz de normalización hallamos el vector de prioridad ponderación, que estas son los pesos de cada uno de los criterios, y la verificación, digamos, de la consistencia de estas ponderaciones la hacemos aquí con este procedimiento. Entonces, hasta el paso 1.4. Bien. El siguiente paso, como hemos visto, pues ya es asignar las calificaciones. Esas calificaciones pueden ser objetivas o subjetivas. En este caso, pues tenemos 27 proveedores y, por ejemplo, el tiempo promedio de entrega es una calificación objetiva porque simplemente, digamos, se toman los datos y de los datos, pues, se hallan los puntajes. No obedece a un juicio subjetivo de una persona, sino de unos datos previamente recolectados. Entonces, vamos a suponer que aquí se hallaron los tiempos promedio de estos 27 proveedores y vamos a elegir los 5 mejores. Ese es, digamos, el propósito del ejercicio, que es seleccionar cuáles son los 5 proveedores con el mejor puntaje. Muy bien, entonces para el caso de la calidad es subjetiva, es una escala subjetiva, va de 1 a 3, en donde 3 es excelente, 2 es buena y 1 es inferior. Bien. Para el caso de la tasa de surtido o fill rate, que también es promedio, pues es objetiva. Se toman datos, se saca el promedio de cada uno de los proveedores y aquí obtenemos estos puntajes. Pero es objetiva porque es un promedio de unos datos previamente recolectados. Para el caso del costo del SKU, recuerden que el ejercicio consiste en elegir los 5 proveedores principales para el principal producto de la organización, que es el SKU 20. ¿Sí? SKU significa Stock Keeping Unit, o sea, es una referencia de producto. Bien. Entonces aquí están estos valores, es objetivo porque simplemente es el costo del producto, o sea, son datos, no obedece a un juicio de una persona o del decisor. Entonces, pueden observar ustedes aquí esta flecha que está en rojo, aquí en rojo, y esta está en azul. Miren el sentido digamos, de esos puntajes. El tiempo promedio de entrega, entre menor sea, mejor será, ¿cierto? O sea, es más conveniente un proveedor que tenga menor tiempo promedio de entrega a uno que tenga mayor tiempo de entrega. Y lo mismo pasa con el costo, pues es más conveniente entre menor sea el costo. Y además, pero lo combinamos con otras dos, que es calidad y tasa de surtido, que la calidad entre mayor sea el puntaje es mejor, y lo mismo con la tasa de surtido, entre mayor sea el puntaje mejor. Entonces aquí hemos visto que los diferentes criterios y sus respectivos puntajes, por supuesto, tienen sentidos diferentes, ¿sí? Unos mejoran en la medida en que aumenta y otros mejoran en la medida en que disminuye. Hay algo adicional también y es la magnitud. Entonces, por ejemplo, yo no puedo comparar 3 días con 3 en una escala o 99.80% con 85.700. O sea, entre estos 4 valores yo no puedo hacer comparaciones porque las unidades son diferentes, o sea, tienen una magnitud distinta. Entonces, ¿yo cómo puedo sacar un puntaje consolidado, saber cuál es el mejor? Sí, aquí tienen sentidos distintos y además unidades distintas. Ahí es donde vamos al paso 3 y 4, que es para normalizar los valores. Bueno, esto yo les recomiendo este artículo, de aquí es donde saqué las fórmulas, pues por si acaso quieren ahondar más o aprender más.
Ellos no utilizan, en este artículo, no utilizan la técnica multicriterio AHP para ponderar los factores, utilizan más un modelo de programación lineal. ¿Sí? Pero digamos que para el ejercicio de normalizar los valores, cuando hay casos de diferencias en magnitud y sentido, pues sí conviene, digamos, estas fórmulas que voy a mostrarles en el paso 3 y 4. Entonces vamos acá. Listo. Bueno, aquí el I, miren que tenemos una matriz. La matriz, bueno, vámonos a la matriz acá de los puntajes, las calificaciones o puntajes que tiene cada proveedor, cada uno de los 27 proveedores por cada criterio. Entonces, esto es una matriz de 27 filas por 4 columnas, ¿verdad? Bien. Entonces, estos son los puntajes asignados. Ahora queremos normalizar esos valores. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Miren que como el promedio y el costo, ¿cierto?, van en un sentido contrario al de calidad y tasa de surtido, entonces las fórmulas que tenemos son las que están acá. ¿Qué significa la I? O sea, ya en este paso 2, 3 y 4, la I es cada uno de los proveedores. Entonces este es I1, I2, I3, I4, hasta I27. Y J es cada uno de los criterios. Entonces J tiempo promedio, J calidad, J tasa de surtido y J costo del SKU. Entonces J1, J2, J3, J4. También se puede resumir así. El X sub IJ es el puntaje asignado al proveedor I en el criterio J. Entonces el X sub IJ vienen siendo cada uno de estos valores. Entonces cada puntaje asignado al proveedor en cada uno de los criterios. Entonces este sería el X sub 2, 3, este vendría siendo el X sub 6, 2, ¿sí? Y así sucesivamente. Para el caso del Y sub IJ ya son los puntajes normalizados, ¿sí?, en sentido y magnitud de cada proveedor I en el criterio J. Entonces, por ejemplo, este vendría siendo, si yo estoy acá, entonces este vendría siendo Y sub 5, 2, Y sub 10, 4 y así sucesivamente. Y sub 1, 1, bueno. Entonces, miren que para el caso de los que van hacia arriba, o sea, que mejoran en la medida en que aumentan, se aplica esta fórmula que está acá. Para el caso de los que mejoran en la medida en que disminuyan los valores, que es el caso de tiempo de promedio de entrega y del costo del SKU, pues son mejores en la medida en que los valores sean menores. Se aplica esta fórmula que vemos acá. Muy bien. Entonces miremos la fórmula, por ejemplo, para calidad. Empecemos con los de arriba, o sea, con los azulitos. Eso. Entonces, esta fórmula me indica X sub IJ menos el mínimo para todo I de X y J. Miren que este mínimo para todo I me está diciendo que tengo que escoger el mínimo entre los valores que están organizados en un vector, ¿sí? Y aquí lo mismo, el máximo entre los valores organizados en un vector, el máximo X sub IJ entre el vector de los, digamos, de cada uno de los criterios, porque aquí está para todo J. Bien, entonces para cada criterio va a ser un vector en la tabla anterior, que es la tabla 5. Entonces, este es el vector J1, ¿sí? Eligen el mínimo de todos esos valores, por eso el mínimo de todos los I, ¿cierto?, de este vector J, que es el primero. Ese es el segundo vector, entonces eligen el mínimo y el máximo de este vector, eligen el mínimo y el máximo de este vector, eligen el mínimo y el máximo de este vector. Bien, pero acá, en este caso, vamos a trabajar desde calidad, entonces elegimos el mínimo y el máximo de estos valores. Bien, entonces voy a borrar esto que está acá, pues para mostrarles cómo es la fórmula, que igual se hace con esta. Entonces le damos igual, y me dice que es cada X sub IJ, pues estamos en el criterio de calidad, aquí el criterio de calidad, ¿cierto? Lo resto, ¿le resto quién? Le tengo que restar el mínimo valor, entonces le doy mínimo, mínimo, aquí le doy tabulador, cierro paréntesis de una vez, pues para no tener problemas de paréntesis. Entonces el mínimo me ubico acá, ¿el mínimo de quién? De esta tabla, ¿sí? Muy bien. Vamos a cerrar esto entre paréntesis porque fíjense que todo este sumando, esto que está acá en el numerador, pues es toda la resta, ¿sí? Si ustedes le dan simplemente dividido, van a dividir solamente esta parte.
Entonces tienen que encerrarlo entre paréntesis, ponerlo entre paréntesis y aquí entre este. Listo, ya me queda que toda la resta va a estar dividida. Y bueno, yo hago lo siguiente, le pongo paréntesis de una vez entre una resta que voy a tener aquí abajo. Bueno, fíjense que este mínimo que está aquí es este mínimo que es el mismo valor, entonces voy a copiar y después lo pego. Hasta aquí, hasta este paréntesis que está en rojo, no tomo hasta el último paréntesis, pues porque corresponde a este que está acá. O lo pueden hacer manualmente si no se quieren confundir. Entonces lo resto, pero claro, antes tiene que estar el máximo, entonces yo le doy lo mismo, le doy aquí, vamos a quitarlo, y en vez de min, pues pongo max. Digamos, es una forma fácil, más simplificada de trabajo. Y así sucesivamente, pues con todos los demás valores, ¿cierto? Le doy F2, Enter, y ahí ya tengo los valores normalizados. Bueno, para el caso del tiempo promedio y el costo del SKU, que pues son recíprocos, vamos a mirar cómo se hace la fórmula. Entonces es una recomendación. Miren que aquí ya se aplica esta fórmula, ya no es X sub IJ, sino el recíproco. 1 entre, igual, 1 dividido entre el respectivo X sub IJ, ¿cierto? Aquí. Bien. Ok, le resto, entonces lo mismo, hago el mínimo, ¿entre quién? Miren que es 1 entre cada uno de los valores, entonces yo pongo 1 entre y pongo digamos el vector y aquí él va a reconocer el recíproco de cada uno de esos valores, entonces va a tomar cada uno de los valores del vector y le va a hallar el recíproco y entre esos elige el mínimo, eso es lo que quiere, digamos lo que se hace con esta fórmula. Le damos acá, bien, entonces ahí ya tengo, digamos, el numerador. Recuerden tener esto entre paréntesis para que el numerador quede, o sea, que toda la resta quede en el numerador. Bien, se aseguren de eso. Muy bien, y así, digamos, con todos los demás. Entonces, para no confundirme, entonces voy a copiarlo sin el signo. Vamos a copiar acá. Ay, me faltó un paréntesis, perdón, me faltó el paréntesis. Miren que cada vez que ustedes quieren saber ese paréntesis a cuál corresponde, ustedes van moviendo el cursor y él se pone en negrilla. Y aquí al lado, miren que este se enciende, se pone en negrilla en la medida en que corresponda con el paréntesis de cierre. Entonces aquí en negrilla, aquí también se pone en negrilla. Entonces este corresponde al primero. Bueno, le doy dividir, abro y cierro paréntesis, me ubico aquí en el medio. Entonces le digo el máximo, entonces este no es mínimo, sino máximo, y por supuesto, me ubico acá, aquí, entre el paréntesis, menos, y le doy el mínimo, y ya, listo. Entonces ahí yo ya tengo los valores normalizados, le doy F2, Control, Enter, y ya tengo, pues para no dañar el formato. Igual pues se procede con el costo del SKU, entonces es la misma fórmula. Como se pueden dar cuenta, aquí ya los valores son comparables, ¿sí? Yo ya puedo decir que este proveedor 1 le va mejor en calidad y en tasa de surtido, pero no tan bien en tiempo de entrega, porque aquí ya todos, entre mayor sea el valor, o sea, si tiene el valor 1, significa el mejor, y entre más se acerca a 0, pues más bajo es el desempeño. Finalmente, el puntaje, la media aritmética ponderada, voy a mostrarles cómo se hace. Yo tomo el mmult, con la fórmula de mmult, y tomo estos valores que están aquí, que es esta matriz de 27 por 4, y lo multiplico por la matriz, por el vector de prioridad que está aquí, cierro paréntesis, recuerden el Control Shift Enter, y ya tengo mis resultados acá. Entonces, como pueden observar, aquí se halló la ponderación. El resultado es
la multiplicación de este por la ponderación de este por la ponderación de este y sumar esos valores. Y los 5 mejores están resaltados en verde. Muchas gracias. Buen día. Esta es una explicación adicional para comentarles o explicarles cómo se pueden poner colores condicionales. En la explicación anterior, cuando hallamos estos puntajes finales, habían unos puntajes que se ponían de color verde de manera automática. Esos son los formatos condicionales. Entonces, para hacer eso, para que se marquen los mejores valores, los 5 mejores valores, que en este caso serán los mayores, entre más se acerque a uno, es el mejor. Vamos aquí donde dice inicio, le damos formato condicional. Pero seleccionamos primero el rango de celdas. Entonces, estas celdas las seleccionamos primero. Le damos aquí inicio, formato condicional. Y yo le puedo decir aquí reglas para valores superiores e inferiores. Entonces, deme los 10 mejores valores. ¿Sí? Los 10 superiores, que para nuestro caso serán los mejores. Bien, yo les cojo aquí que no son los 10 mejores o los 10 más altos, los 10 superiores, sino los 5 superiores. Y que lo resalte en verde, por ejemplo. Y ahí está. Entonces, de manera automática, él colorea los 5 valores mayores, que en nuestro caso serán los mejores, con ese formato condicional. Espero les haya sido útil esta explicación adicional.